Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Bir Mutlu superó los límites. Ibrahim no se quedó callado esta vez. El ambiente en el círculo más íntimo de Bir Mutlu se tornó inquietante desde el primer momento en que se supo de su inesperado movimiento. Nadie lo vio venir, y mucho menos Ibrahim Selikkol, quien llevaba semanas en silencio, manteniéndose al margen de la atención mediática. Pero bastó un solo gesto de Mire para que todo ese equilibrio frágil estallara en mil pedazos. Fue una decisión audaz, quizás provocadora, pero indiscutiblemente calculada. Y aunque muchos lo interpretaron como un simple acto de libertad, Ibrahim lo sintió como una puñalada. La noticia se filtró por canales discretos pero certeros. Mire había tomado una decisión que trastocaba el delicado equilibrio post-ruptura entre ella e Ibrahim. No fue una simple aparición en público, ni un nuevo amor oficial, sino algo aún más simbólico. Un gesto que hablaba de cerrar ciclos, de romper amarras, de reclamar el control de su narrativa. Para Ibrahim, sin embargo, fue una afrenta directa. No por el contenido del acto en sí, sino por su intención implícita. Demostrar que ella ya no miraba atrás. Los que lo conocen bien saben que Ibrahim no es de los que reaccionan impulsivamente. Pero esta vez, algo lo quebró. La rabia, más que evidente, no se manifestó con gritos ni con declaraciones públicas, sino con una furia silenciosa que solo se percibe en su mirada. Canceló compromisos, evitó a los amigos, y se sumergió en un silencio espeso. Aquel movimiento de Mire no fue solo una acción. Fue un mensaje. Y él lo recibió con claridad. En las redes sociales, el revuelo fue inmediato. Las imágenes, los gestos, los detalles, todo fue analizado por fans y detractores por igual. Algunos aplaudieron la valentía de Mire, mientras otros se preguntaban si no era un acto innecesario de provocación. Pero lo que pocos sabían es que tras ese movimiento había meses de acumulación emocional. No era un capricho, sino el desenlace de un largo proceso de recuperación, de redescubrimiento personal. Y sin embargo, para Ibrahim, fue como si todo ese proceso fuera una declaración de guerra. Lo más impactante fue el momento en que ambos coincidieron, por casualidad, en un evento que ninguno esperaba compartir. Las cámaras captaron el instante exacto en que sus miradas se cruzaron. La tensión era palpable, casi dolorosa. Ibrahim, vestido impecablemente, se mantuvo firme, pero sus ojos revelaban una tormenta. Mire, por su parte, no desvió la mirada ni un segundo. Fue un duelo silencioso, pero lleno de palabras no dichas. Los rumores sobre una posible reconciliación se desvanecieron de golpe. Aquel gesto simbólico de Mire había marcado un antes y un después. Ya no había espacio para las suposiciones, ni para las esperanzas que algunos Aquel acto era una forma de sanación. No lo hizo por provocar a Ibrahim, aunque sabía que dolería. Lo hizo por ella, por su paz mental, por esa parte de sí misma que necesitaba cerrar capítulos para poder comenzar nuevos. Y aunque no se lo dijo a nadie, lloró en silencio después del revuelo. Porque cerrar puertas también duele, incluso cuando es lo correcto. Ambos guardaron silencio ante los medios. No hubo declaraciones, ni entrevistas, ni publicaciones explicativas. Pero todos lo sintieron. Había un corte definitivo en el aire, una ruptura que ya no dejaba lugar a la interpretación. Lo que alguna vez fue amor, ahora era un campo minado de emociones opuestas. Y el público, expectante, observaba sin saber si lamentarse o aplaudir. Ibrahim, en sus días de reflexión, comenzó a cuestionarse todo. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había entendido realmente lo que Mire necesitaba? Las preguntas lo atormentaban en las madrugadas, cuando ya no había cámaras ni testigos. Porque detrás del enojo, lo que quedaba era la herida. Y aunque no lo admitiría fácilmente, esa herida tenía nombre y rostro. Mire, por su parte, encontró consuelo en su círculo cercano. Recibió mensajes de apoyo, de sororidad, de personas que entendieron que había dado un paso valiente. Porque dejar ir no siempre significa rendirse, a veces es el acto más poderoso de amor propio.
Y aunque la tristeza todavía habitaba en rincones de su corazón, también había un nuevo aire de libertad. Con el paso de los días, las aguas comenzaron a calmarse. La prensa encontró nuevos objetivos, los rumores se diluyeron, y la atención mediática migró hacia otras historias. Pero entre Mir y Ibrahim quedó un silencio denso, lleno de cosas que nunca se dijeron. Un silencio que quizás solo el tiempo sabrá si se transforma en perdón o en olvido. Lo que es cierto es que aquel movimiento cambió todo. No fue un escándalo, pero sí un grito de independencia. No fue una provocación, pero sí una sacudida. Porque a veces, basta un solo gesto para reescribir toda una historia. Y cuando ese gesto viene desde el alma, ni la furia más intensa puede detener su eco. Adiós.